Oleg Koshelev, Kaliningrado. Este es Kaliningrado y la fortaleza más poderosa de Rusia en el Báltico está pidiendo ayuda. La crisis de combustible que paraliza la vida civil y militar en toda Rusia ha golpeado a Kaliningrado por completo, y este enclave estratégico está al borde del desastre. En imágenes compartidas en redes sociales, las colas en las estaciones de combustible y las quejas locales son evidentes. Las filas se extienden cuadra tras cuadra, incluso en esta región rodeada por territorio de la OTAN, y el descontento está creciendo. Otras imágenes desde el terreno capturan el momento. En los pueblos pequeños, los camiones cisterna no han llegado en una semana y media. Incluso los autobuses se ven afectados y se han formado largas colas en las estaciones. Atrapado entre Polonia y Lituania, este enclave de 1 millón de personas ahora libra lo que parece una lucha por la supervivencia, y su gobernador encontró el remedio llamando directamente a la puerta de Putin. En esta región estratégica que Putin pasó años usando para amenazar a Occidente, hoy Putin lucha por encontrar combustible para sus propios tanques, y el hecho de que la administración haya tenido que solicitar al Kremlin combustible de emergencia solo para mantener a una población de 1 millón, sus agricultores, sus soldados, sus civiles en marcha, deja en evidencia la gravedad por sí sola. Incluso sin un estado de emergencia formal declarado, la crisis ha alcanzado un nivel grave. De hecho, el gobernador regional Alexei Besprosvany se reunió con Putin en el Kremlin el 2 de julio de 2026 y solicitó envíos adicionales de combustible prioritarios. Putin aprobó la solicitud, pero los límites y las colas ya habían paralizado la vida diaria. Sin embargo, aquí está la verdadera ironía. Ucrania está desmantelando esta fortaleza poco a poco, sin disparar un solo tiro, logrando indirectamente lo que Occidente no pudo hacer directamente durante décadas. Y en este video te mostraremos paso a paso cómo drones que cuestan unos pocos miles de dólares están convirtiendo el orgullo de Putin en el Báltico en una carga. Pero primero, una pequeña solicitud. El análisis independiente de guerra y tecnología como este está siendo cada vez más limitado por el algoritmo, y este video no está llegando a muchas de las personas que querrían verlo. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Solo toma unos segundos. Cuando el gobernador de una región va a la capital a rogar por una solución, el asunto es mucho más grande de lo que parece. Una vez que las reservas de combustible de Kaliningrado comenzaron a agotarse, una solicitud de envíos prioritarios se volvió inevitable, y esa presión envió al gobernador directamente al Kremlin. Al aprobar la solicitud, Putin no se detuvo en el combustible. También prometió apoyo federal para los pasajes aéreos y la compra de nuevos ferries para el público. Sin embargo, el paquete en sí es una admisión. Necesitar aviones para que la gente pueda salir y ferries adicionales para que entren bienes muestra cuán tenuamente está conectado este lugar con el continente, y hay una contradicción encima. Este mismo Putin descarta la crisis que afecta al país como no crítica en público, incluso minimizando los ataques a refinerías de Ucrania como un intento de encubrir pérdidas en el campo de batalla. Así que por un lado, un Kremlin diciendo no hay problema. Por otro, un gobernador yendo a la capital en persona para suplicar ayuda. Si un asunto fuera realmente trivial, los gobernadores no estarían llamando a la puerta del Kremlin. La primera cara concreta de este asedio silencioso en las calles de Kaliningrado apareció en las gasolineras. Los límites de venta de gasolina y diésel impuestos desde el 25 de junio de 2026 hicieron que las largas colas y la escasez de suministros en las estaciones fueran aún más visibles. Tanto es así que, según los medios locales, estas colas incluso bloquean el paso de los autobuses en las calles, y en algunas estaciones las ventas se detuvieron por completo. Las imágenes desde el terreno confirman la situación. En pueblos pequeños, los camiones cisterna no han llegado en una semana y media. Se forman enormes colas en las estaciones y un agricultor clama que el precio del diésel ha subido a 159 rublos. El caos en las estaciones y los precios en aumento capturados el 24 de junio muestran que la crisis se ha estado gestando durante semanas. Esta escena deja al descubierto el puesto avanzado báltico de Rusia mientras lucha con la escasez de combustible. Sus bases militares, la vida civil y la columna vertebral logística están bajo presión al mismo tiempo. Este colapso no es un desastre único de Kaliningrado, es el filo más agudo de una escasez de combustible que envuelve a toda Rusia. Arrastrándose durante meses, la escasez se volvió severa desde finales de mayo. Casi todas las regiones vincularon la gasolina y el diésel a un techo estricto. Los propios pasos del Kremlin revelan la profundidad de la crisis. Primero, se prohibieron las exportaciones de gasolina y combustible para aviones. Luego se consideró una prohibición total de las exportaciones de diésel. Tanto es así que uno de los mayores exportadores de energía del mundo, por desesperación, permitió que sus refinerías produjeran combustible de menor calidad y tuvo que comprar gasolina del extranjero. La producción de gasolina del país cayó aproximadamente una cuarta parte en un solo año. Según algunos analistas, la crisis se ha extendido tanto que podría afectar a toda la economía, incluso impidiendo una reducción de la tasa de interés.
En resumen, esto no se limita a unas pocas regiones. Es un problema nacional que afecta a casi 2/3 de Rusia, y según evaluaciones independientes, algunas de las refinerías afectadas pueden no volver a plena capacidad durante meses. Según algunas estimaciones, no será hasta el año 2027, lo que significa un largo y incierto periodo por delante para Kaliningrado. La región ya es el rincón más frágil de este panorama, porque al ir la prioridad a la capital y las grandes ciudades, el rincón más distante siempre queda al final de la fila. Hay una razón por la que Kaliningrado está viviendo esta crisis mucho más intensamente que el resto: la geografía. Este es el rincón más solitario de Rusia, a cientos de kilómetros del continente, encajado entre Polonia y Lituania, un enclave cuyo límite terrestre depende completamente de la voluntad de sus vecinos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, esto era Königsberg de Alemania. Después de la guerra, pasó a los soviéticos y se convirtió en un puesto militarizado. Hoy, la base principal de la flota del Báltico, misiles Iskander con capacidad nuclear, defensa aérea y sistemas de guerra electrónica están aquí. En teoría, Kaliningrado es el puño de Rusia en el Báltico. Sin embargo, después de 2022, ese puño fue lentamente atado. Lituania y Polonia restringieron drásticamente el tránsito. El flujo de mercancías por ferrocarril y carretera se volvió más pesado y el paso de material militar casi se detuvo. Sin un puente terrestre hacia el continente, quedaba una opción: el mar. Todo el reabastecimiento proviene de los puertos del continente en el lado de San Petersburgo, a lo largo de una ruta de aproximadamente 1.500 kilómetros que recorre toda la longitud del Báltico. Cuando la electricidad, la calefacción, la industria y el ejército de una región dependen de una sola ruta marítima, la más mínima interrupción en esa ruta se siente de inmediato. Esa es la verdadera debilidad. No las armas que hacen fuerte a la región, sino el combustible que mantiene esas armas funcionando. Y ese combustible llega a través de una sola y frágil arteria. Una breve pausa. Darle me gusta, un comentario de una sola palabra y tu suscripción ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, porque ahora llegamos al meollo del asunto: cómo Ucrania está cortando esa arteria tan frágil. Esta escasez de combustible no cayó del cielo. Hay una estrategia muy clara detrás de esto. Desde agosto de 2025, Kiev ha llevado a cabo una campaña sistemática de drones contra las refinerías rusas. Aeronaves no tripuladas con alcances de cientos, incluso miles de kilómetros, atacan refinerías en todo el país una por una. El objetivo es secar al mismo tiempo los ingresos petroleros que alimentan la economía de guerra de Rusia y el combustible que mantiene a su ejército en pie. El comandante en jefe de Ucrania, Syrskyi, resume la estrategia en una sola línea: esta es una crisis de combustible que golpea directamente la logística y el reabastecimiento del ejército ruso. Pero aquí está lo importante: esta vez Ucrania fue tras el punto de salida de la misma ruta marítima que alimenta a Kaliningrado. A principios de junio, drones ucranianos atacaron uno de los mayores terminales de petróleo del Báltico, el enorme terminal en San Petersburgo, horas antes de la apertura del foro económico conocido como el Davos de Putin. Humo negro se elevó sobre la ciudad. En esos mismos días, la base de la flota del Báltico en Kronstadt, unos arsenales navales cercanos también fueron atacados. Una corbeta de misiles rusa que escoltaba a la flota petrolera en la sombra, el Boyki, incluso recibió un golpe en dique seco. Así que tanto el puerto del que sale el combustible como la escolta de la flota que transporta ese combustible eludiendo sanciones fueron sacudidos a la vez. La ironía: mientras los funcionarios rusos en el foro calificaban los ataques como un fracaso total, las imágenes satelitales mostraban claramente el daño en la terminal y horas de ese humo espeso. Y no fue un caso aislado. A principios de julio, los drones volvieron a caer en la misma área. El puerto y la terminal de petróleo alrededor de San Petersburgo fueron atacados de nuevo. La presión es constante, aterrizando en el mismo lugar una y otra vez. Dado que el combustible de la región llega a través de este mismo puerto, cada vez que Ucrania lo golpea, corta la línea que alimenta a Kaliningrado en la fuente. Sin entrar en una batalla en el frente, seca la región lentamente. Y hay una nueva amenaza adicional. Una campaña de ataques profundos de verano de 40 días acaba de comenzar, y a medida que el alcance de los drones crece, esa delgada ruta marítima hacia Kaliningrado se vuelve más arriesgada cada día. Ambos lados pagan la cuenta a la vez, tanto el público civil como el ejército. En el lado civil, el problema es mucho más profundo que un tanque de combustible. La dependencia de Kaliningrado del combustible no se limita a los vehículos. Los sistemas de calefacción, la generación de energía y las plantas industriales dependen de la misma fuente. No es difícil imaginar lo que significa esta escasez cuando la demanda de calefacción en invierno alcanza su punto máximo. Hogares fríos, producción detenida, cortes de energía en cascada. La población de aproximadamente 1 millón de personas en la región lleva ese peso directamente. Las familias esperan en fila durante horas. El transporte público falla. El turismo se ve afectado.
Del lado militar es aún más impactante. Decenas de miles de tropas rusas están estacionadas en la región. Las patrullas marítimas de la flota del Báltico, los vuelos de entrenamiento y los vehículos logísticos dependen directamente del combustible. Restringir el combustible y el movimiento de los barcos, el mantenimiento de los vehículos y la preparación de las unidades, todo falla. La flota del Báltico, con cientos de embarcaciones y decenas de miles de personal, es una de las fuerzas navales más establecidas de Rusia, pero incluso el barco más moderno no puede salir del puerto con el tanque vacío. El verdadero propósito de esta base era convertir los cielos del Báltico en una burbuja de negación de acceso para Rusia, pero si incluso los generadores que alimentan sus radares y sistemas de misiles necesitan ese mismo combustible, la fortaleza de esa burbuja también se pone en duda. La disuasión solo cuenta mientras puedas moverte. Cuando se acaba el combustible, lo único que queda es una demostración de fuerza anclada. Este aislamiento tiene también una dimensión humana no vista, la identidad distintiva de Kaliningrado. Este lugar se encuentra a 663 kilómetros de Moscú por geografía, pero Varsovia, Vilna, incluso Berlín están mucho más cerca de él que la Rusia continental. La estructura de la ciudad dice lo mismo. La tumba de Kant, la restaurada catedral de Königsberg, edificios de la era alemana. Los académicos occidentales y rusos han debatido durante mucho tiempo una identidad de Königsberg aquí, una forma de pertenencia que se inclina hacia Europa, distinta de Moscú. Y el Kremlin está claramente incómodo con esa identidad. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó este malestar en 2021 en Kaliningrado diciendo: algunos socios extranjeros están tratando de inculcar una llamada identidad de Königsberg. Alrededor del mismo período, la antigua casa germano-rusa de la región fue declarada agente extranjero y cerrada. Los medios pro-Kremlin advirtieron sobre separatismo académico y germanización progresiva en la universidad, y el contrato de un académico no fue renovado. Cuando un Estado está tan incómodo con la identidad de su propia región, esa identidad realmente existe. Entonces, realmente dice el público: somos europeos, ¿vamos a irnos? Aquí se necesita honestidad porque la situación es más complicada de lo que parece. Según un estudio de campo realizado por el Instituto de Etnología de la Academia de Ciencias de Rusia en 2023 en 11 ciudades con más de 1.500 personas, la población de la región en general tiene una fuerte identidad rusa y un sentido de pertenencia a un país más grande. La mayoría no tiene planes de irse, pero el mismo estudio muestra una grieta crítica también. Una parte significativa de los jóvenes quiere mudarse a otro lugar. ¿Qué destaca? La mayoría de estos jóvenes no están mirando a Europa, sino a Moscú y San Petersburgo, donde los estándares de vida son más altos. Así que esto no es una ola de fuga hacia Europa, es más bien la inquietud silenciosa de una generación que busca su futuro más allá de este rincón aislado. Y la crisis actual profundiza esa inquietud. En febrero de 2025, cuando los estados bálticos abandonaron la red eléctrica compartida de la era soviética, la electricidad de Kaliningrado fue desconectada de Rusia. La región tuvo que gastar un estimado de $1.000 millones para equilibrar la red internamente. Así que la región estaba acostumbrada a que le desconectaran incluso antes de que estallara la crisis del combustible. Ahora que el combustible, el transporte y la calefacción están bajo la misma presión, esa sensación de estar atrapados se vuelve más pesada, especialmente para los jóvenes que buscan una salida. Esto no es ni una revuelta ni una ruptura, sino una señal silenciosa de que las personas en el extremo más occidental de un imperio están siendo apretadas dentro de un círculo que se estrecha constantemente. Así que el significado de Kaliningrado también ha cambiado en su raíz. Una vez fue el orgullo de Rusia en el Báltico, su puesto avanzado, el símbolo de su disuasión. Hoy es una carga que se vuelve más difícil de llevar y consume recursos. Los estados de la OTAN observan esta situación de cerca. A medida que Polonia y Lituania mantienen restricciones de tránsito y aumentan los ejercicios y el despliegue de fuerzas en las áreas fronterizas, el aislamiento de la región se profundiza aún más. Además, el mar Báltico es ahora casi un lago de la OTAN. Casi todos sus estados costeros son miembros de la alianza. Así que esa ruta marítima que abastece a Kaliningrado se está convirtiendo en un camino mucho más difícil de defender en el futuro. Y esto no se está aprobando por primera vez. Esas mismas restricciones de tránsito causaron una crisis total en 2022. Casi la mitad de la carga fue suspendida y mientras Moscú lanzaba amenazas de represalias, los estantes en Kaliningrado se vaciaron por el pánico. Esa crisis se resolvió en la mesa a través de la diplomacia, pero la diferencia de hoy es precisamente el punto. El problema ya no es una lista de sanciones negociables, sino una línea de combustible que puede ser atacada silenciosamente desde lejos, y reabrir eso en la mesa no es tan fácil. Una administración local recurriendo al Kremlin es en sí misma una señal de pérdida de control.
A medida que crece el descontento público, la imagen de un Estado fuerte de Rusia se resquebraja en el Báltico. La lección estratégica de esta imagen es mucho mayor. Para poner de rodillas a toda una región, ya no es necesario ocuparla o marchar un ejército. Cortar la línea de suministro que la alimenta es suficiente. Bajo costo y alto impacto, este enfoque pone en duda incluso las doctrinas clásicas de guerra y probablemente servirá como modelo para futuros conflictos. Kaliningrado es el símbolo más concreto de esta nueva forma de guerra. Una de las regiones más fortificadas del mundo está acorralada sin un solo enfrentamiento en sus fronteras, simplemente porque sus arterias fueron cortadas. La fuerza de una fortaleza moderna ya no se mide por el grosor de sus muros, sino por la seguridad de su línea de suministro. En resumen, la fortaleza más poderosa de Rusia en el Báltico ahora está luchando por encontrar combustible para sus propios vehículos. Lo que la obliga no son tanques acumulados en su frontera ni flotas enemigas, es un tanque de combustible vacío y una ruta marítima que puede ser cortada. Este es un inusual grito de ayuda desde el borde más distante de un imperio, y susurra una verdad mucho más grande. Para sacudir un imperio, no siempre tienes que derrotar a su ejército, a veces basta con cortar el combustible que lo mantiene en pie. Aún así, se necesita una línea honesta. Esto no significa que Kaliningrado se rinda mañana. Putin aprobó los envíos adicionales, el ferry y el puente aéreo están en juego, y la región sigue siendo suelo ruso. Lo que estamos viendo no es un colapso militar, es una erosión económica y psicológica. Y la factura más pesada, una vez más, la pagan los civiles, hogares que no pueden calentarse, una vida más costosa, horas en fila. En esta guerra, que ahora ha pasado su cuarto año, el precio lo pagan sobre todo las personas comunes de ambos lados. Con la próxima campaña de verano, el panorama podría volverse aún más pesado. Esa delgada ruta marítima se vuelve más frágil cada día. La fuerza de un imperio a menudo se mide no por cuán lejos extiende sus fronteras, sino por si puede alimentar su propio puesto avanzado. Y Kaliningrado está siendo puesto a prueba precisamente en eso hoy. El puño de Putin en el Báltico está anudado alrededor de su propio tanque de combustible. ¿Cuál es tu opinión? ¿Puede Rusia mantener en pie esta fortaleza solitaria o se convertirá Kaliningrado en un punto de inflexión en el Báltico? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al día con el análisis exclusivo de guerra y tecnología de PPR, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.